Muy buenos días, el Señor les bendiga. Reciban un abrazo de parte de la familia pastoral, confiando en el Señor y que se encuentren bien en medio de cada circunstancia, de cada situación, poder ser fortalecidos de una manera especial por el Señor. Entonces, quiero que nos unamos en oración para colocar este día delante de la presencia del Señor y pedirle que sea Él guiándonos con su Espíritu Santo, dirigiéndonos en este día con su Espíritu Santo. Padre, te bendecimos, Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias porque tienes planes de bendición para nosotros y planes de bendición para nuestra casa, para nuestra familia. Aún en medio de las situaciones más adversas, te glorificas, Señor, y sabemos que tu voluntad perfecta es buena y es agradable para nosotros, Señor. Gracias te damos porque tú nos sostienes con el poder de tu palabra, Señor, de la gloria, porque tú nos tomas de la mano, Señor, derecha, y tú no nos sueltas porque has prometido estar todos los días, Señor, con nosotros. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Queremos escuchar, Señor amado, a tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en este tiempo, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos para ser sensibles, obedientes a la voz de tu Espíritu. Ayúdanos, Dios de la gloria, para poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar en este día. Bendigo cada persona, cada hogar, cada familia, Señor amado, que se acerca para sacar este tiempo y poder estar juntos en el estudio de la palabra. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Para ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por la obra de la cruz, por esa preciosa sangre que nos limpia todo pecado y de toda maldad. Y gracias porque hoy tú, Señor, nos exhortas, nos edificas y nos consuelas con el Espíritu de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, ese es un placer, es una bendición poder compartir con ustedes este día. Y es nuestro deseo, es nuestro anhelo que Dios guarde su salida y su entrada, como dice la Escritura, como dice la palabra. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y seguimos hablando acerca de 3 aspectos importantes para una vida de éxito. Y es que si nosotros queremos hablar, queremos pensar de una vida de éxito, tenemos que pensar más allá de nuestro presente, más allá incluso de la vida en este mundo, porque hay una vida más allá, hay una vida eterna, hay una vida eterna de bendición cuando hemos desarrollado una vida de éxito, conforme lo enseña la Biblia, que es la palabra de Dios, o hay una vida eterna de tormento, hay una vida eterna de dolor, si nosotros no acercamos nuestras vidas a Dios. Entonces hablamos que el primer ingrediente es el Espíritu Santo que habita en nosotros por haber recibido a Jesús como nuestro Salvador único y personal. Y que Dios decidió que su gloria, que la presencia suya habitara en estas frágiles vasijas de barro. Y por ser nosotros frágiles vasijas de barro, necesitamos toda la ayuda posible que encontramos en Dios para cumplir su propósito. Y cuando tú y yo buscamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando tú y yo buscamos que la voluntad de Dios sea prosperar en nuestras vidas, sin duda nuestras vidas van a ser vidas de éxito. A veces con lágrimas, a veces, como decimos en ocasiones, con el corazón arrugado, a veces con la voz entrecortada, pero si es la perfecta voluntad de Dios, Él sacará algo precioso, algo maravilloso de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Y hemos hablado entonces acerca del Espíritu Santo. Lo segundo que hablamos, que es importante desarrollar un carácter ideal, un carácter conforme al carácter del Señor Jesucristo. Ya hablamos que el carácter muestra lo que realmente somos tú y yo, lo que somos en nuestro verdadero yo. Eso es lo que muestra nuestro carácter, y que Dios está bastante interesado en nuestro carácter, y que hay varias cosas que se suman para poder formar en nosotros el carácter, y esas cosas se van sumando a medida que va pasando la vida.
a medida que vamos pasando cada día, entonces todas aquellas maneras en que nosotros pensamos, sentimos, actuamos, reaccionamos, planeamos, todo eso está determinado por el carácter que es quien realmente nosotros somos. Y que lo mejor es ser imitadores del carácter de Jesús de Nazaret. Entonces hablamos también acerca de que el carácter se puede formar, ¿no es cierto?, a través de las experiencias, que el carácter se puede heredar cuando aprendemos de nuestra casa paterna, allí donde nos criamos, y que el carácter puede ser impreso en nosotros, y que es lo que Dios quiere hacer, imprimir el carácter de Cristo en nosotros. Y hay algo importante que hace parte del carácter, y quiero referirme al temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la manera de ser o de reaccionar de cada uno de nosotros. Eso está determinado por nuestro temperamento. Es la manera de ser de las personas tenaces e impulsivas en sus reacciones. Dice Juan capítulo 18, versículo 10, nueva traducción viviente. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Entonces Pedro era un hombre temperamental, era un hombre de sube y baja. En ocasiones lo veíamos aguerrido, en ocasiones lo veíamos deprimido, en ocasiones actuaba de una manera y en otras ocasiones actuaba de otra según la conveniencia. Todo eso tiene que ver con el carácter de Pedro. Aquí lo vemos bastante impulsivo y vemos que más adelante él se acobarda. Entonces, nuestro temperamento es la combinación de los 4 diferentes temperamentos que se conocen. Estamos hablando del sanguíneo, del colérico, del flemático y del melancólico. Son los 4 tipos de temperamentos que se conocen, y cada uno tiene sus más y cada uno tiene también tiene también sus menos. Y dentro de esos temperamentos, vamos a hablar algunas cosas muy rápido. Por ejemplo, el sanguíneo, así como los otros, tienen debilidades y tienen fortalezas. Y es lo que hay en tu vida. Por ejemplo, las fortalezas del que es sanguíneo: es una persona expresiva, es una persona que es muy atenta, es una persona cálida, amistosa, es una persona que le gusta hablar mucho, es entusiasta y es compasivo. Todas estas son cualidades, pero también tiene unas debilidades. Es indisciplinado, es inestable, es improductivo, es egocéntrico y es exagerado. Y esas son debilidades. Entonces tú puedes determinar, puedes decir, yo tengo de esto o tengo de aquello. Está también el que es el colérico y tiene sus fortalezas. Por ejemplo, es voluntarioso, es independiente, es visionario, es práctico, es productivo, es decidido y tiene cualidades de líder, pero tiene unas debilidades. Por ejemplo, es una persona bastante fría, muy poco dado a lo emocional, es autosuficiente. Una gran debilidad: es impetuoso, es dominante, quiere que todos estén bajo los parámetros que él dicta, es rencoroso, es sarcástico, es irascible y es cruel. Encontramos también el melancólico, y el melancólico es una persona analítica, es una persona estratégica, es una persona abnegada, es trabajador y es autodisciplinado. Y tiene algunas debilidades, que es variable, así como de pronto Pedro, ¿no? Es autocentrado, es decir, el mundo gira alrededor de él. Es propenso a persecuciones, medio paranoico. Los melancólicos están sufriendo mucho en este tiempo de pandemia, se sienten perseguidos. Es vengativo, es bastante susceptible, es teórico, es asocial, es bastante crítico y muy negativo. Y el último es el flemático. Las fortalezas de flemático es que es una persona tranquila, es una persona confiable, es una persona objetiva, es una persona bastante diplomática, de guante blanco, es eficaz, es organizado, es práctico, tiene un buen sentido del humor, aunque los demás no se rían de sus chistes. Es calmado y es bastante plácido. Tiene
sus debilidades también. Muy poco en su motivación. Es una persona bastante egoísta, es mezquina, es autoprotector, levanta muchas barreras de protección alrededor de él, es indeciso, medio cobardón y es una persona bastante ansiosa. Entonces, si tú vas a ver lo que es el temperamento de cada uno de nosotros, se forma de una combinación de estos cuatro. Es decir, ninguna persona tiene es regida por un solo temperamento. Ninguna persona es totalmente flemática o es totalmente colérica. Entonces, hay características de cada uno de estos temperamentos que hacen parte de nosotros y que son parte de ese carácter que nosotros desarrollamos. Ahora, quiero hacer una aclaración. En ocasiones las personas se refieren a alguien que grita, que reacciona fuerte, y dice, es que esa persona tiene un carácter sumamente fuerte porque reacciona, porque grita, porque golpea. No, déjame decirte, es una persona de carácter débil. Es una persona que se deja llevar por una circunstancia, es una persona que se deja llevar por un momento que se presentó en algún instante y reacciona de una manera inadecuada. Es temperamental, es bastante colérica, bastante sanguínea, pero no es que sea de carácter fuerte, al contrario, es de carácter débil porque se deja llevar por las circunstancias. Una persona de carácter fuerte es aquella que tiene dominio propio, aquella que no se deja gobernar por las circunstancias en las que están viviendo. Por eso nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo imprima en nosotros y desarrollemos el carácter del Señor Jesucristo. Entonces, allí tú vas a darte cuenta que hay varias cosas que puedes estar teniendo de los diferentes temperamentos y esos hacen parte de lo que es tu personalidad. ¿Qué es personalidad? Es la diferencia individual que constituye a cada individuo y lo distingue de los otros. Es la manera de ser de cada uno. Es un conjunto de características o cualidades originales y que destacan en algunas personas. Ahora, déjame decirte que el temperamento, entre otras cosas, nosotros lo heredamos más de nuestros abuelos que de nuestros padres. De ellos heredamos ese temperamento. Sigamos con la personalidad. Es un conjunto de cualidades que constituyen a la persona o sujeto inteligente. Y es la suma, la personalidad es la suma de las actitudes, de los impulsos, de las aspiraciones, de las fortalezas, de las debilidades, de los intereses, capacidades que cada uno de nosotros muestra. La personalidad es lo que nosotros queremos proyectar. La personalidad es lo que a nosotros nos interesa que los demás creen que nosotros somos. Ahora, ¿qué es lo ideal en esto? Para evitar caer en la hipocresía. Lo ideal en esto es que nosotros tengamos una personalidad idéntica a nuestro carácter. Es decir, que como somos nosotros cuando estamos solos, eso sea lo mismo que proyectamos hacia los demás. No tener una doble moral, no tener una doble vida. Unos somos en un lugar y otros somos en otro. Muchachos que de pronto en su casa son muy juiciositos, son muy obedientes, son muy dados a colaborar, pero cuando de pronto están en su colegio son totalmente lo contrario. No respetan a sus profesores, no respetan las autoridades, y por eso cuando llaman a un padre de familia y dice, es que su hijo tiene un comportamiento totalmente terrible. Mi hijo, pero ¿cómo se le ocurre? Mi hijo, lo único que le hace falta es una aureola en la cabeza porque es un santo. Es un santo de pronto en la casa, pero fuera de ella es cosa terrible. Entonces, esto es lo que es una doble vida, una vida hipócrita. Y lo ideal es que nuestra personalidad y nuestro carácter sean idénticos, que lo que nosotros mostramos a los demás es lo que realmente somos. No que nos interese mostrar una cosa y ser otra totalmente diferente. Entonces, es lo que nosotros queremos mostrar, lo que nos interesa proyectar a los demás. Eso es personalidad. Lo que quiero que los demás crean que yo soy. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, lenguaje actual, dice, Saúl contestó, está bien, he pecado. Dice, bueno, está bien, la embarré. Perdóname la expresión, la embarré.
Pero por favor, le dice a Samuel, regresa conmigo, muéstrame algo de respeto frente a los líderes y al pueblo de Israel. Regresa conmigo para que pueda adorar al Señor tu Dios. Entonces vemos ahí que Saúl está manejando esta doble cara, está manejando esta hipocresía. Saúl está diciéndole a Samuel, por favor, acompáñeme delante de los ancianos, hónreme delante de los ancianos, que ellos crean que yo soy algo que realmente no soy. Y esto era lo que manejaba desafortunadamente el rey Saúl. Por esa razón el Señor le quitó el reinado de Israel de sus manos y se lo pasó ¿a quién? A David. Y se lo pasó a David porque era el rey que Dios tenía en su corazón, el deseo del corazón de Dios. Cuando dice que un rey conforme a mi corazón, no era que David tuviera un corazón igual al corazón de Dios. Ninguno de nosotros, ni Pablo, ni José, que admiro tanto a José, ningún ser humano tiene un corazón como el corazón de Dios. Ningún ser humano sería capaz de entregar a su hijo amado para poder salvar a uno que está condenado a muerte por delitos que ha cometido y que merece estar condenado a muerte. Ninguno de nosotros tenemos el corazón de Dios. Lo que está diciendo la Escritura es conforme al deseo de mi corazón. Tengo un rey que deseo en mi corazón, es conforme al deseo de mi corazón para que sea rey. No es perfecto, porque ningún ser humano es perfecto. No es intachable, porque no hay un solo ser humano que sea intachable. Luchamos con ayuda del Espíritu Santo para ser cada día mejores. Pero lo que vemos en Saúl es una persona de doble cara, es una persona hipócrita. Es de aquellos que de pronto se acercan y te dicen, te amo, te aprecio, te quiero, pero por detrás te está haciendo algo totalmente incorrecto. Ahora, respecto al carácter, el carácter se manifiesta, continuando con lo del carácter, el carácter se manifiesta en nuestro ser. ¿Quién soy yo? Porque quien pienso que soy yo, eso va a determinar mi actuar. Quien pienso que soy yo, eso va a determinar mi reaccionar, eso va a determinar mi forma de ser. Quien pienso que soy yo, eso va a determinar mi temperamento, la combinación de esos 4 temperamentos. Quien soy yo, eso va a determinar mi estilo de vida. Quien soy yo va a determinar si realmente voy a tener una vida de éxito o no la voy a tener. En mi ser, ¿quién soy yo? No qué hago. A veces, ¿y usted quién es? No, yo soy May. No es nuestra labor, es quiénes somos en esencia nosotros. En nuestro hacer también allí, entonces, ahí sí entra el hacer. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo soy determina lo que yo hago. Si yo sé que soy un hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo me ha rescatado y por medio de Jesús de Nazaret soy hecho un hijo de Dios, entonces debo buscar la manera con ayuda del Espíritu Santo de actuar como un hijo de Dios, y actuando como un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo tendré una vida de éxito, una vida que trascenderá no solamente a las generaciones que vienen, sino una vida que trascenderá en la eternidad. Entonces, lo que yo soy determina lo que yo hago, y también en mi saber, en mi intelecto, en mi conocimiento. ¿Qué me interesa que se albergue aquí en mi intelecto? ¿Cuál es mi interés? ¿Qué persigo? ¿Qué me gusta aprender? ¿Qué me gusta conocer? ¿Qué me gusta investigar? Entonces eso va formando todo el grueso de mi saber, de mi conocimiento. Y estos 3, el saber, el ser y el hacer, son lo que determinan cuál es nuestro carácter. Entonces, nuestro carácter determina realmente lo que soy sin apariencias, sin caretas. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, nueva traducción viviente. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, un hijo de Elí. El Señor le ha dicho, el contexto, el Señor le ha dicho a Samuel, ve a la casa de Elí y me vas a ungir al que va a ser el rey de Israel, el que yo tengo aquí en mi corazón para que sea el rey de Israel. Entonces cuando él llega, le dice a Elí, bueno, manda llamar tus hijos. Y aparece allí Eliab, y ve en Eliab a un hombre corpulento, a un hombre grande, a un hombre vigoroso. Y dice Samuel, este es el rey. Tiene un porte de rey,
Tiene una apariencia de rey, tiene una estatura, una talla de rey, tiene un semblante de rey impresionante. Este es del rey. Y entonces sigue diciendo, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura. Gracias al Señor, Él no nos juzga por la estatura. Dice, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga las apariencias. El Señor mira tu corazón. El Señor mira tu corazón. Y es lo que a Dios le importa. Tu corazón. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Actúas según el corazón del Señor? ¿Actúas con un corazón correcto, con una actitud y un espíritu correcto? ¿O sabes que lo que estás haciendo está mal hecho? Allí en lo más profundo de tu corazón, en tu espíritu, sabes que lo que estás haciendo es incorrecto, pero por tu capricho, por conseguir lo que quieres, lo sigues haciendo. El Señor no juzga las apariencias. El Señor ve el corazón. Y según lo que es nuestro corazón, el Señor nos juzga. Entonces, manifiesta realmente lo que soy sin apariencias. Lo segundo, el carácter es lo que Dios desea trabajar en cada uno de nosotros. Efesios 4:11 al 16, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los siguientes regalos a la iglesia, y habla de los 5 ministerios fundamentales. Dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, a la iglesia, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El propósito de los ministerios es, guiados por el Espíritu Santo, poder participar en la formación del carácter de Cristo en todos los demás, para que nosotros vayamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, o es la labor de cada uno de los ministerios, para que, habiendo crecido en ese carácter y viendo que ese carácter se está formando en nosotros, podamos ser útiles al Señor. Dios tiene un triple propósito contigo. Dios tiene un triple propósito con cada ser humano, conmigo. El primer propósito de Dios es salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer propósito es salvarnos. Por eso envió a su Hijo. Y el mundo le ofreció a Jesús de Nazaret un pesebre, un establo para nacer y una cruz para morir. El segundo propósito es que después que el Señor nos ha salvado, Él empieza a trabajar con su Espíritu Santo en nosotros para formar el carácter de Jesús de Nazaret en nosotros, para que seamos semejantes a su Hijo. Y el tercer propósito es que nosotros le sirvamos, usarnos para la gloria de su nombre. Pero Dios no se espera hasta que el carácter de Cristo esté formado al 100% en nosotros. No, Él empieza a formar, empieza a tallar en nosotros el carácter de Cristo. Y a medida que nosotros somos maleables, a medida que nosotros somos dóciles para que Él pueda tallar en nosotros el carácter de Cristo, nos empieza a usar y nos va perfeccionando día tras día. Y esa es la labor de los pastores en el caso nuestro. Esa es la labor de los pastores, ayudar, guiados por el Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo sea formado en cada creyente, en cada oveja que el Señor nos permite pastorear. Por eso en ocasiones hay que decirle a los hermanos, mira, esto no es correcto delante de la palabra del Señor, delante de Dios esto no es correcto, no delante de lo que yo pienso, de lo que yo analizo, de lo que yo creo, no, es delante de la palabra. La Biblia dice esto y no es correcto de pronto lo que estás haciendo. Permite que el Espíritu Santo te ayude a cambiar, permite que el Espíritu Santo talle el carácter de Cristo
en ti. Entonces dice, sigue diciendo allí, preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios y seamos maduros en el Señor. Ese formar el carácter nos va a ayudar cada día a ir madurando y dejar de ser niños en Cristo. Los niños son como las olas del mar que son llevados de un lado para otro. Que un día están en un lugar y otro día están en otro lugar. Un día están aquí y otro día aparecen allá. Un día están plantados en un lugar, otro día viene alguien, le habla, le convence y se lo lleva para otro lugar. Eso es inmadurez, eso es inestabilidad. Pero lo que hace el Señor al formar el carácter de Cristo en nosotros es que vamos madurando en el Señor. Vamos madurando en el Señor. Y sigue diciendo aquí la Escritura. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Vendrá la gente a hablarnos cosas y nos dirá, mira, es mejor este lugar, es mejor aquel, camina, vamos, vente conmigo. Pero una persona madura permanece donde está, porque sabe que iglesia perfecta no existe. La iglesia perfecta está en el cielo. Y aquí iglesia perfecta no hay. Y muchos se van de las congregaciones porque ven defectos, ven falencias, ven que hay cosas que no funcionan bien y se van para otra. Y al principio, ¡qué amor! Y te pueden decir, ay, este pastor nuevo que yo tengo, este sí que es muy bueno, camina, vente conmigo. Y empieza a tratar de arrastrarse a hermanos de un lado para otro. Pero dice aquí la Escritura que cuando nosotros maduramos en el Señor, no nos vamos a dejar llevar de un lado para otro. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Que de pronto toman el nombre de un pastor, lo ponen por el suelo, lo pisotean, lo hace quedar mal para convencerte de que en ese lugar no vas a prosperar, que en ese lugar no vas a ser bendecido, que qué haces allí estancado en ese lugar. Y empiezan a decir cosas y empiezan a pisotear el nombre y la honra de un pastor para poderse llevar las ovejas de un lado para otro. ¿Sabes? Hay algo que yo le digo a las ovejas de la iglesia ICFUS, donde el Señor nos permite pastorear. Jamás traigan aquí ovejas que se están congregando en otro lugar. Dejen que esas ovejas allá trabajen al lado de su pastor, que honren la labor del pastor. Puede que no estén de acuerdo, difícil estar de acuerdo. Difícil estar de acuerdo. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén y padecer de los fariseos, de los escribas y ser muerto, Pedro no estuvo de acuerdo. Pedro no estuvo de acuerdo. No siempre estaremos de acuerdo. Cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, 10 vinieron diciendo eso no sirve, eso lo mejor es que nosotros nos devolvamos para Egipto, allí comíamos de balde y eran esclavos. Pero 2, Josué y Caleb dijeron no, esa tierra es buena, es tierra que fluye leche y miel. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero sí es importante trabajar juntos para sacar adelante una congregación. Por eso, mi hermano, no traigas a ICFUS hermanos que se congregan en otra parte. No le produzcas un dolor a ese pastor, porque le están arrancando allí las ovejitas que el Señor le ha dado a pastorear. Porque siempre del otro lado, allí desde la barrera se ven mejor los toros. Así como los que hablan acerca del gobierno siempre serán mejores presidentes. Las ovejas que hablan mal de un pastor siempre serán mejores pastores. Y quiero terminar lo que dice aquí la Escritura. Y sigue diciendo, entonces no nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. En cambio, hablaremos verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, más y más en el carácter de Jesús de Nazaret, quien es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.
Dice Primera de Pedro 2 del 1 al 3, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos. Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Permitamos que el Señor sea formado en nosotros por medio del Espíritu Santo, que el carácter de Cristo sea tallado en nosotros por el Espíritu Santo. Te animo para que seamos dóciles en las manos del Señor, como el barro en las manos del alfarero. Que el Espíritu de Dios pueda formar en nosotros el carácter de Cristo. Y si el carácter de Cristo es formado en ti y en mí, somos dóciles al Espíritu Santo, obedientes a la voz del Señor, sin duda tendremos una vida de éxito, una vida de bendición para esta generación, las posteriores y allí en la eternidad. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y anhelo, deseo que este sea un día de bendición, un día de victoria, un día en el cual el carácter de Cristo sea formado en nosotros, un día que nos ayuden las circunstancias, los dolores, las victorias, las derrotas, las levantadas, las caídas, todo nos ayude a madurar y a parecernos cada día más a Jesús de Nazaret. Padre, bendigo cada persona que en esta hora, Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche, se detiene para poder recibir la palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo sea obrando, que tu Espíritu Santo sea allí, Señor, actuando y formando en cada uno el carácter de Cristo. Oro por aquellos que no te conocen y te pido que tú los ayudes, Señor, y traigas una unción de arrepentimiento para que ellos puedan entregar su vida a Jesús de Nazaret y puedan ser salvos. Te invito a que hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Hoy te pido perdón y te recibo como mi Salvador único y personal. Que a partir de hoy tú seas el Señor de mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo, dile, para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora que me has hecho un hijo de Dios, Padre, te ruego que el propósito que tienes conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amada Iglesia Cristiana Filadelfia, unción, carácter y servicio ICFUS, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Un feliz y maravilloso día para todos. Dios les guarde.